Hay juegos que nacen para brillar, pero por azares del destino, terminan atrapados en consolas que nadie compró. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition hoy tiene una segunda oportunidad para enseñarnos su maravilloso mundo, y después de haber estado sepultado en el cementerio de la Wii U por años, finalmente llega y con mejoras que lo hacen brillar más que nunca. Para muchos, esta es la entrega más ambiciosa de la saga, y ahora que por fin pude jugarlo, ahora entiendo por qué tantos fans lo consideran una joya olvidada. Desde su vasto mundo abierto hasta su increíble sistema de exploración con skills, Xenoblade Chronicles X es el juego que en muchos aspectos superó lo que años después veríamos en Zelda Breath of the Wild. Su libertad, la escala de su mundo y la sensación de aventura son simplemente alucinantes, y ahora, con esta versión definitiva, está listo para reclamar el lugar que siempre mereció. Si nunca lo jugaste como yo, prepárate para descubrir un RPG que en su momento estaba adelantado a su época, y si eres de los pocos afortunados que pudo jugarlo en Wii U, quédate porque vamos a ver si esta edición realmente hace justicia a su legado. Si algo distingue a Xenoblade Chronicles X Definitive Edition del resto de la saga es su escala descomunal. Mientras otros RPGs te llevan por caminos más lineales, aquí eres tú quien decide cómo y cuándo explorar. La historia nos lanza a un futuro donde la Tierra ha sido destruida en medio de una guerra intergaláctica y los últimos sobrevivientes humanos han encontrado refugio en Mira, un planeta gigantesco y completamente desconocido. Lo que más me encanta de esta premisa es que realmente te sientes como un explorador. No es solo un telón de fondo para justificar la aventura, sino que todo el mundo te empuja a descubrirlo por ti mismo. Aquí no hay marcadores que te digan exactamente a dónde ir. Tienes que aprender a leer el entorno, adaptarte a su fauna y a entender que este planeta te quiere desvivir en cualquier oportunidad. Desde la ciudad de New Los Ángeles, el último bastión de la humanidad, nos unimos a Blade, una organización dedicada a asegurar nuestra supervivencia en este mundo hostil. Y si bien la historia principal es más minimalista que en otros Xenoblade, el verdadero encanto está en las misiones secundarias y los personajes que conoces en el camino. Algunas de estas historias son incluso mejores que la trama principal porque te hacen sentir parte de este mundo, en lugar de ser solo un espectador. Y si el mapa ya es gigantesco cuando exploras a pie, la cosa se vuelve malditamente épica cuando desbloqueas los skills, esos mechas gigantes que hacen que la exploración sea todavía más increíble. Al principio solo los usas para moverte por tierra, pero cuando por fin consigues el módulo de vuelo, no hay mejor sensación en un juego de mundo abierto. Si Zelda Breath of the Wild revolucionó la exploración con la escalada y la libertad de movimiento, Xenoblade Chronicles X ya lo había hecho antes con los skills. Esa sensación de ver una montaña imposible de escalar y luego, horas más tarde, sobrevolarla con tu mecha es simplemente gloriosa. Y no es que un juego sea mejor que el otro, pero aquí el mundo está diseñado para hacerte sentir pequeño hasta que dominas sus mecánicas y realmente te conviertes en un titán dentro de él. El combate sigue la línea de los Xenoblade, combinando ataques automáticos con habilidades llamadas artes, pero con un enfoque más dinámico y personalizable. Puedes especializarte en distintas clases y adaptarte a diferentes roles, lo que hace que cada batalla se sienta diferente. Además, los enemigos son brutales. Aquí no puedes simplemente lanzarte a pelear a lo loco, porque el planeta te recordará que hay criaturas que podrían borrarte del mapa en segundos. Con la Definitive Edition han pulido la interfaz y la navegación por los menús, lo que hace que el juego sea mucho más accesible. También ajustaron el sistema de combate para que sea más rápido y preciso, sin perder la profundidad que lo caracteriza. Si buscas un RPG donde la exploración sea tan emocionante como el combate, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition te va a volar la cabeza. La historia es interesante, pero lo que realmente hace que este juego sea especial es cómo te suelta en un mundo inmenso y te deja descubrirlo a tu manera. Si hay algo que Xenoblade Chronicles X Definitive Edition no hace, es llevarte de la manita. Este juego te suelta en un planeta inmenso y te dice sobrevive como puedas, güey. Y aunque esto es parte de lo que lo hace tan especial, también es donde puede volverse frustrante para algunos jugadores. Para empezar, la curva de aprendizaje es una pared vertical. No hay un tutorial claro que te explique bien todas las mecánicas. Y aunque la Definitive Edition ha mejorado los menús y los sistemas de ayuda, sigue siendo un juego que te obliga a aprender a las malas. Si no entiendes bien cómo funcionan las clases, las armas o la distribución de artes, vas a sufrir en las batallas. Y hablando de batallas, la dificultad aquí no está balanceada de la forma más justa. No es raro caminar por una zona de nivel 10 y de la nada encontrarte con un pinche monstruo de nivel 80 que te borra del mapa en un segundo. A veces ni siquiera lo vas a ver venir, solo escucharás un rugido y ¡pum! Pantalla de Game Over. La exploración es increíble, pero la falta de indicaciones claras puede hacer que pases horas perdido sin saber qué hacer. Otro problema que sigue presente es la gestión de misiones. Hay demasiadas y muchas de ellas son increíblemente vagas. No te dicen exactamente dónde encontrar un objeto o cómo avanzar en ciertos objetivos, lo que te puede hacer perder tiempo dando vueltas sin sentido. Y aunque esto ayuda a la inmersión, también hace que algunas partes del juego se sientan tediosas. Además, si bien el mundo de Mira es visualmente impresionante, se siente un poco vacío en cuanto a interacción. Hay NPCs con historias interesantes, pero fuera de las misiones, la ciudad de New Los Ángeles se siente estática. No hay la misma sensación de vida que en otros juegos de mundo abierto. Y por último, el rendimiento no es perfecto. Aunque la Switch hace un trabajo decente corriendo el juego, en algunas zonas hay caídas de frames, sobre todo ya muy avanzada la historia, donde hay combates contra enemigos grandes
grandes o en áreas con mucha densidad visual. No es nada que lo haga injugable, pero cuando pasa sí te saca un poco de la experiencia. Antes de que se me olvide mencionar algo que puede no ser del agrado de todos, las voces solo están en inglés y japonés y todo lo demás, subtítulos, menús y cualquier texto están en español. Quien ya lo haya jugado en Wii U sabrá que así era el juego. Si ya llegas hasta aquí significa que te está gustando el video, entonces regálame un like y comparte este video para que llegue a más gente. Son solo 3 segundos que ayudan muchísimo al canal. ¿Ya lo hiciste? Pues muchas gracias. Continuemos. Si hay algo que hace Xenoblade Chronicles X Definitive Edition se sienta como un juego que va más allá de su época, es su mundo abierto. Mira, es uno de los mapas más impresionantes que he visto en un RPG y honestamente, en algunos aspectos incluso supera a lo que hizo Zelda Tears of the Kingdom. ¿Por qué? Porque la escala y el nivel de detalle en este juego son una locura. Cada región de Mira se siente única y alienígena, desde los desiertos de Oblivia hasta las selvas bioluminiscentes de Noctilum. Aquí no solo estás explorando un mundo abierto, estás descubriendo un planeta entero. Y lo mejor es que puedes ir a cualquier lugar que ves en el horizonte. No hay barreras artificiales ni paredes invisibles. Si ves una montaña puedes escalarla, si ves un océano puedes cruzarlo, pero lo que realmente cambia todo es la incursión de los skills. ¿Te acuerdas de la primera vez que te dieron la parabela en Breath of the Wild? Bueno, cuando desbloqueas tu primer mecha en Xenoblade Chronicles X, la sensación es más perra. De repente ese mundo gigantesco se convierte en tu patio de juegos y cuando finalmente consigues la mejora para volar, es un momento de esos que te dejan con la piel de gallina. Visualmente esta Definitive Edition se ve mucho mejor que la versión de Wii U, las texturas han sido mejoradas, la iluminación hace que los paisajes cobren vida, los modelos de los personajes son más detallados y las waifus ahora sí están ricolinas. No es un remake, pero definitivamente es la mejor forma de jugarlo, y lo mejor es que el rendimiento en la Switch se mantiene estable, sin los bajones de FPS que afectaban al original. Y si hablamos de lo mejor del juego, la banda sonora es un verdadero espectáculo. Hiroyuki Sawano, el genio detrás de la música de Attack of Titan y Gundam Unicorn, creó una OST que te hace sentir como si estuvieras en una aventura épica de ciencia ficción. Hay temas que te ponen la piel de gallina y hay otros que simplemente te hacen sentir que puedes ser el fucking amo del mundo. Otra cosa que Xenoblade Chronicles X Definitive Edition hace mejor que muchos otros RPG es darte razones para seguir explorando mucho después de que terminas la historia principal. Este no es el típico juego donde derrotas al jefe final, ves los créditos y lo guardas para siempre, como le pasa a mi franquicia favorita de Final Fantasy. Aquí, la verdadera aventura apenas comienza cuando terminas la campaña. Primero, hablemos de la rejugabilidad. El mundo de Mira es ridículamente grande y lleno de secretos. Si en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom sentías que siempre había algo por descubrir, aquí esa sensación es aún mayor. Hay criaturas ocultas, zonas que solo puedes alcanzar con tu skill volador y misiones secundarias que cuentan historias tan interesantes que bien podrían haber sido parte de la historia principal. De verdad, si eres de los que aman perderse en un mundo abierto y descubrir cada rincón, este juego es para ti. Pero donde Xenoblade Chronicles X realmente brilla es su contenido de endgame. Aquí no te dan misiones genéricas de mata 10 enemigos y trae 5 objetos. No, aquí te ponen a enfrentarte a monstruos colosales, los llamados tiranos, que son tan fuertes que te van a destruir si no llegas bien preparado. Cada uno de estos enemigos tiene patrones de ataque únicos, habilidades especiales y te obliga a pensar estratégicamente en cada batalla. Es el tipo de reto que te mantiene enganchado durante horas. Y luego está la personalización de los skills. Conseguir tu primer mecha es solo el inicio. Aquí puedes modificarlo, mejorar su armamento, desbloquear habilidades y crear la máquina de guerra definitiva. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que hay skills legendarios escondidos. Algunos de ellos tienen habilidades tan absurdas que cambian por completo la forma en la que juegas. Imagínate encontrarte con un mecha curto que tiene un cañón de energía que revienta a los jefes en segundos. Eso es lo que hace que este juego sea tan especial. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Por si fuera poco, en esta edición han mejorado la interfaz de gestión de misiones y la exploración, haciendo que la experiencia de endgame sea mucho más accesible y adictiva. Si eres de los que aman sacar el 100% a un juego, aquí tienes contenido para semanas o incluso hasta meses. Y si notas que menciono mucho a Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom en esta reseña, es porque de verdad este juego rivaliza con esos titanes de la industria. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition no es solo un remaster, es la redención de un juego que nunca debió quedar atrapado de una consola que fracasó. Durante años, los fans de Xenoblade habían pedido su regreso y ahora por fin tenemos la oportunidad de explorar Mira como se merece. Este juego es un monstruo en todos los sentidos, su mundo es gigantesco, su exploración es más libre que la mayoría de los RPG modernos y su endgame te puede absorber por semanas. Es una mezcla perfecta entre aventura, exploración y combate, con skills que hacen que volar por el mapa se sienta incluso mejor que planear en Tears of the Kingdom. Sí,
Sí, lo vuelvo a decir y lo sostengo. Si la exploración de Tears of the Kingdom te voló la cabeza, espera perderte en mira, pero también no voy a endulzarlo todo. El juego tiene sus defectos. Su estructura de misiones puede ser confusa, su historia no tiene el mismo peso emocional que otros Xenoblade, como la de Xenoblade 2 con mis waifus Pyra y Mitra, y también todavía carga con algunas asperezas del original. Sin embargo, nada de esto le quita su grandeza. Este es un título que solo pude ver de lejos sin poder jugarlo en su tiempo, pero hoy por fin pude experimentarlo como se merece, y la espera realmente ha valido la pena. No es solo nostalgia, es la sensación de que por fin estamos recuperando un pedazo de la historia de los videojuegos que nunca debió quedarse en las sombras. Mi calificación, un excelente 9. Si eres fan de los RPGs, de la exploración sin límites y de la sensación de perderte en un mundo gigantesco, este es un juego que tienes que jugar sí o sí. ¿Alguna vez jugaste Xenoblade Chronicles X en Wii U? ¿Crees que este es el mejor juego de Xenoblade o tienes otro que sea tu favorito? Déjamelo en los comentarios y después haremos una encuesta para ver cuál es el Xenoblade favorito de la mayoría de ustedes. Bueno, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y antes de que te vayas, por aquí te dejo otro video que seguramente te va a interesar, y si quieres más contenido, pásate por mi canal de gameplays o relájate con mi canal de música de videojuegos. Nos vemos en el próximo video, Guardianes de la Switch.